proyectos, grupo 3, aprendizaje combinado, grupo 4, aula invertida y así sucesivamente. Yo no sé por qué no cogieron el grupo de esa manera. Entonces, el momento que ustedes vayan a descargar el archivo, ¿sí?, de la carpeta que les voy a subir, por favor tratarán de verificar si es su trabajo. ¿Estamos? Pero van a estar ya todos los trabajos ahí en la plataforma. Entonces, en este trabajo, grupo 1 dice aprendizaje colaborativo. Sí, aprendizaje colaborativo. ¿Estamos? Entonces, yo les dije que el primer párrafo es fundamental para que el resto del trabajo esté bien. ¿Sí? Yo no sé qué parte no me entienden de que ese párrafo les decía no más de 6 líneas, y debía tener 3 partes. ¿Sí? Debía tener 3 partes. No sé qué parte no me comprenden. En este trabajo dice el diseño e implementación de una buena práctica educativa a través del aprendizaje colaborativo plantea la necesidad de explorar nuevas estrategias pedagógicas que potencien el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de inglés. ¿Sí? Por tal razón es fundamental examinar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de establecer métodos innovadores que integren la tecnología como mediadora del conocimiento, favoreciendo la interacción entre los estudiantes. ¿Cuántas partes están en ese párrafo de las que yo les pedí? El grupo 1. Grupo 1, ¿cuál es? ¿Cuántas partes están? Del párrafo que les puse como ejemplo, ¿cuántas están en ese párrafo? 2. Una. Solamente está la introducción. Y yo les dije que la introducción lo hagan en 2 líneas. ¿Sí? En 2 líneas. ¿Ya? Para que me den a conocer, ¿sí? Para que me den a conocer un poco de lo que se trata ese aprendizaje colaborativo o la estrategia que les haya tocado investigar. ¿Sí? 2 líneas. Yo no sé si ya les señalo hasta con los dedos. 2 líneas. ¿Cuántas líneas están ahí? 7 líneas, pero solo de introducción. Las otras 2 líneas siguientes les dije que todos, absolutamente todos deben poner lo mismo. Que todos van a hacer una revisión bibliográfica o en el estado de la cuestión o el estado del arte para la temática, en este caso aula invertida, aprendizaje colaborativo, etcétera, etcétera. 2 líneas. ¿Sí? 2 líneas. Y las siguientes 2 líneas yo les decía que son fundamentales porque a partir de esas 2 líneas iban a desplegarse las preguntas de investigación. Entonces yo ya les decía, ¿no?, que la primera pregunta de investigación iba a ser la definición, ¿sí?, de cada una de esas estrategias. ¿Sí? La segunda necesidad informativa que les surge en esas 2 líneas era el procedimiento. Si ustedes no saben nada de la estrategia didáctica, obviamente debemos de empezar, ¿sí?, conociendo la definición. También el procedimiento de cómo quiero aplicar en el aula. ¿Sí? Después yo les decía qué más necesitarán para aplicar esa estrategia. Entonces hablábamos de los recursos. Por eso yo les ponía los ejemplos, ¿no?, para las chicas, ¿sí?, qué necesitan para diseñar un vestido, y a los chicos qué necesitan para diseñar una estrategia para un partido de fútbol. ¿Sí? Entonces algo parecido nosotros tenemos que ver qué es lo que necesito para implementar esas estrategias en el aula. ¿Ya? Entonces también necesito recursos. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos recursos que yo debo necesitar? Obviamente los tecnológicos, si estamos dentro de la asignatura de tecnología. ¿Ya? Y también era importante conocer las buenas prácticas educativas que ya han hecho otros investigadores, ¿sí?, y que les pueden servir a ustedes como base para que ustedes puedan implementar a futuro. ¿Ya? Entonces, esas eran las 4 o 5 necesidades que debían haber puesto todos, absolutamente todos en el primer párrafo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en el siguiente apartado, que es acerca del establecimiento de los objetivos, yo les decía que solamente aquí deben cambiar el tema. ¿Sí? Solamente el tema. ¿Estamos? Solamente el tema debían haber cambiado. ¿Ya? Y que el propósito es para justamente elaborar la investigación formativa que se está desarrollando en primer semestre de la carrera de idiomas. ¿Sí?
Entonces, en este párrafo no era tan complejo. En la lluvia de ideas, todas, absolutamente todas estas ideas debían haber surgido de esa pequeña lectura que debían haber hecho del artículo o de lo que hayan encontrado sobre la estrategia. Porque si ustedes no se enteran un poquito de lo que se trata cada una de esas estrategias, es imposible que ustedes pongan ideas en ese listado, ¿sí? Entonces, en este caso, yo les decía que de estas ideas se desprende el mapa conceptual, ¿sí? Se desprende el mapa conceptual. Pero este mapa conceptual, yo les decía que deben buscar un concepto que les permita desprender el resto de conceptos, ¿sí? El resto de conceptos. Obviamente deben estar relacionados. ¿Cuál es el concepto que se va a desprender para esta investigación? Todos, absolutamente todos debieron haber puesto aquí el concepto central, que es educación superior. Porque todos están enfocándose a la educación superior, ¿sí? Todos. El siguiente término, ¿sí? O los términos que se deben desprender de este término central son las modalidades de estudio que disponemos en la actualidad en cuanto a la educación superior se refiere. Entonces, ¿cuáles son las modalidades que disponemos actualmente? Presencial, semipresencial, Virtual. y finalmente virtual, ¿sí? Virtual. Del grupo 1 ustedes después pueden descargarse para que vean las modificaciones, ¿no? Porque no voy a hacer en todos los grupos esta revisión, ¿sí? Solamente voy a hacer en un grupo para que el resto ya lo modifique. En todas las modalidades de estudio obviamente debemos tener un modelo educativo, un modelo pedagógico, un modelo didáctico, a través de la que nosotros nos podemos basar para dar nuestras clases. Pero yo les decía que obviemos algunos conceptos para que no... Señorita Bachera, por eso hace mal el trabajo. ¡Qué sordas! Para cada una de las modalidades necesitamos de esos modelos, de metodologías, de estrategias didácticas y todo lo demás, ¿sí? Entonces yo les decía que no se debe, ¿sí?, poner muchos conceptos porque caso contrario se les va a hacer muy amplio, en este caso la matriz de planificación. Entonces aquí directamente podríamos haber puesto qué estrategias se pueden aplicar en cada una de esas modalidades. Pero ¿cuál es la modalidad en la cual vamos a trabajar? En la presencial. Entonces, ¿cuál es la que se desprende de esa modalidad? Todas las que yo les di, ¿sí?, todas las que les planteé en clases, se desprenden de la modalidad presencial, porque todas me sirven, ¿sí? Entonces aquí puede estar aprendizaje, este era colaborativo, ¿no? Sí, sí. Aprendizaje colaborativo. ¿Estamos? Entonces, como me interesa solamente la modalidad presencial, ¿cuáles son los conceptos con los cuales yo me voy a quedar? Educación superior, modalidad presencial en la que se van a desempeñar las estrategias que yo puedo aplicar en la modalidad presencial, y finalmente la que me toca investigar. En este caso es aprendizaje colaborativo, ¿sí? De ese mapa conceptual salían los conceptos, ¿sí? Salían los conceptos, ¿ya? En cuanto a las hipótesis, no había ningún problema. En algunos casos
la meta era parecido. En cuanto a la planificación, si los conceptos ponían mal, también iba a estar mal, obviamente, la planificación. ¿Sí? Y si estaba mal esta matriz, obviamente iban a estar mal las cadenas de búsqueda. ¿Sí? Entonces, en base a los términos que acabo yo de poner en el mapa conceptual, genero la cadena de búsqueda. Pongo aprendizaje combinado, y no hay un sinónimo y tampoco hay otra forma de denominarle a esta estrategia. ¿Sí? No hay otra forma. Entonces no puedo inventarme. ¿Sí? No puedo inventar. Entonces le dejo con ese nombre. Solamente aprendizaje colaborativo. ¿Cuál es el otro concepto clave que puse en el mapa? Educación superior. La semana anterior yo les dije que deben manejar 4 parámetros para generar la cadena de búsqueda, ¿sí? Cuando queremos investigar algún tema. Ya está el tema, ya está la población, que en este caso es educación superior. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro parámetro que debo tener en cuenta? El área del conocimiento. Entonces, en este caso es enseñanza del inglés. ¿Sí? Y el cuarto parámetro es la temporalidad. ¿Sí? El periodo de tiempo en el cual voy a buscar. ¿Sí? En el cual yo voy a buscar. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a utilizar 3 cadenas de búsqueda para que traten de buscar la información que requerimos para el trabajo final. Esta va a ser la primera cadena para el grupo 1. ¿Sí? Aprendizaje combinado, educación superior y enseñanza del inglés. Voy y copio en el Google Académico. ¿Sí? Copio esa cadena de búsqueda. Y me despliega, ustedes observan, 399 resultados. Bastantes resultados que posiblemente dentro de ellos no sean todos elegibles. ¿Sí? Y ustedes tienen que revisar. Pero ustedes ven que yo no puse el periodo de tiempo todavía. Entonces, en este grupo van a elegir de los últimos 10 años. ¿Sí? Ponemos 2015, 2024. ¿Sí? Y se reduce a 325 resultados. ¿Ya? Poquitos para la cantidad de estudiantes que están en cada grupo. ¿Ya? Profe, a mí me sale 2050. Con aprendizaje. Ay, perdón, lo que pasa que aquí es colaborativo. colaborativo. Aquí es colaborativo. Entonces aquí sí debe aumentar. Sí, aquí sí debe aumentar entonces. Colaborativo, entonces vamos a poner de los últimos 5 años nada más. 2009. También nos sale bastantes resultados. Yo esto no sabía puesto que estaban muchos resultados. Vamos a reducir, vamos a poner 2022. Perfecto. ¿Sí? 2022. 2022. El objetivo era alcanzar menos de 1000 resultados. ¿Sí? Ese era el objetivo. Por eso yo les puse en la retroalimentación algunos grupos de que había un excesivo número de resultados. Porque me ponían 6000, 10000, 20000 resultados. Y eso no voy a poder revisar porque el Google solamente me permite revisar hasta el número 1000. ¿Sí?
No puedo buscar. ¿Cuántos son en este grupo? 5 o 6. 6. Listo, hagamos solamente 2023, 2024. ¿Sí? Entonces se les genera 700 resultados. Entonces más o menos se van a dividir entre un poquito más de 100 resultados. ¿Ya? Y eso exploran en menos de una hora. ¿Sí? Bien sentaditos, sin el celular, lo hacen en una hora. ¿Sí? Estamos bien concentraditos, lo hacen en una hora. ¿Estamos? Esta es la primera cadena de búsqueda que van a utilizar los chicos, ¿sí?, de este grupo. La segunda van a utilizar incrementando el concepto buenas prácticas educativas. ¿Sí? Y aquí nos va a desplegar menos información. ¿Sí? Menos información. Igual en el mismo intervalo. En el mismo intervalo todos, ¿sí? Todos. Todos, ¿sí? Todos. Y aquí me despliega solamente 6 resultados. ¿Sí? Solamente 6 resultados. ¿Sí? Y finalmente, la última cadena le incorporamos, ¿sí? Le quitamos buenas prácticas educativas y le ponemos ahora, entre paréntesis, comillas, tecnologías de la información. Tecnologías de la información. De la información y la comunicación. ¿Ya? Y aquí ponemos TIC. ¿Sí? Ponemos TIC. TIC. Buscamos. TIC mayúscula, todo mayúscula. Y aquí me despliega en los 2 últimos años 544 resultados. Entonces más o menos van a explorar más o menos unos 250 resultados. Entonces ya no son una hora, ya es 2. ¿Eh? Y eso deben hacer fin de semana si ustedes quieren hacer un buen trabajo. ¿Sí? Entonces el grupo 1 trabajan con estas 3 cadenas. Aquí se supone que el programa cerrado tiene captura. Ahí mismo ya decía. Bueno, por ahí. No se ve capaz. Profe, ¿cómo se toma captura? No sé por qué aquí no hay para buscar. Botón Windows Shift S. Con Windows Shift S. Shift este y S. ¿Cuál es ese? ¿Qué es el No. ¿Estamos? ¿Ya? Y las mismas cadenas aplicamos en Dialnet, ¿sí? Las mismas cadenas, ¿ya? Las preguntas de investigación les vamos a reorientar porque no han hecho bien. Yo les dije en clases que no van a poner estos criterios de inclusión en cuanto a las metodologías de investigación en cada documento académico que encuentren, porque ustedes todavía no conocen, ¿sí? Y finalmente, debemos hacer la matriz de la pantalla práctica. ¿Estamos? De toda esa exploración que van a hacer, solamente van a poner ahí los resultados que cumplan con esos criterios de inclusión. Temporalidad, temática, población, ¿sí? ¿Estamos? Población. Si no cumple uno de ellos, ya descarta. ¿Sí? Si ya no cumple uno de ellos, ya descarta. ¿Estamos?
Tarea 1, plan de Windows Print. Windows Print. No va. Windows Print. En la mayoría de laptops. Quiero ver. Aquí también se habla de la opción. Control Shift S. Entonces es para El momento que yo les publique, ¿sí?, la tarea como proyecto final, va a estar este archivo adjunto a esa tarea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una revisión sistemática de la literatura, de forma preliminar se puede hacer también un mapeo sistemático, ¿sí? Que es solamente informar qué cantidad de documentos hemos localizado para responder a las preguntas de investigación que nos hemos planteado, ¿sí? Entonces, el documento vamos a hacer tipo artículo, ¿sí? Tipo artículo, ¿ya? Ponemos, ¿sí?, Universidad Nacional de Chimborazo, ¿ya? Ponemos el título, en este caso, del artículo que vamos a poner, el aula invertida, o el aprendizaje colaborativo, o la gamificación, la estrategia que les haya tocado, ¿sí? Apoyada por las TIC, punto seguido, mapeo sistemático de la literatura. Ese va a ser el título, ¿ya? También vamos a poner la carrera, el nombre de la carrera y los nombres de los autores, ¿sí? Los nombres de los autores. Esa va a ser la primera página, ¿sí? Esa va a ser la portada, ¿ya? En la siguiente página, en cambio, va el resumen, ¿sí? Va el resumen. Y ustedes observan que el resumen no es muy extenso, máximo 250 palabras, ¿sí? Máximo, ¿ya? Y vemos que, por ejemplo, en este documento, las 3 primeras líneas, ¿sí?, se enfoca en darme una descripción pequeñita de lo que ustedes han hecho en base a la estrategia, ¿sí? Las siguientes 3 líneas, ustedes ven que nos indica el objetivo, ¿sí? El objetivo de este trabajo, ¿sí? Y el objetivo es analizar y discutir la relación entre la innovación y la educación mediada por el uso de las tecnologías, ¿sí?, de este documento. En el caso de ustedes, ¿qué va a hacer? Analizar y discutir, ¿sí?, el uso de las TIC en la estrategia que les tocó, ¿ya? Luego ustedes observan que está la fecha o el periodo en el cual ustedes hicieron la revisión, ¿sí? Por ejemplo, el grupo 1, ¿qué periodo van a utilizar? 2023 y 2024. Entonces aquí ponemos simplemente 2023 y 2024, ¿sí? ¿Dónde se utilizó la adaptación del método Prisma? Todos vamos a utilizar el mismo método, todos, ¿sí? Luego vienen los resultados, 4 líneas, ¿sí? 4 líneas, ¿ya? Y ahí ustedes van a mencionar, no van a describir cuántos documentos académicos entre artículos, libros, capítulos, etcétera, etcétera, localizaron en cuanto a las definiciones, al procedimiento, a las buenas prácticas, a los recursos TIC que han utilizado esas investigaciones, ¿sí? Entonces aquí damos una breve descripción en los resultados, ¿sí? Y finalmente desarrollamos una breve conclusión. Puede ser una conclusión de que han encontrado o han localizado muy poquita información relacionada al área de la enseñanza del idioma inglés, ¿sí? Puede pasar eso porque lastimosamente las estrategias apoyadas por las TIC muy poquito se implementan actualmente, ¿sí? Entonces esa es la idea, ¿no? De buscar nosotros la información y a partir de ahí ver si hay o no hay
investigaciones en el área de ustedes. ¿Estamos? También debo mencionar de que este documento que les voy a adjuntar en la tarea, tienen que leer primero, ¿sí? Tienen que leer de manera profunda y entender cómo va desarrollando, en este caso, los autores de este documento, ¿sí? Porque algo parecido deben redactar, ¿sí? Algo parecido, ¿sí? Ya les doy el ejemplo de cómo debe estar estructurado. ¿No hacemos la traducción al inglés? El momento que ustedes lean esta introducción de este ejemplo, luego hacen la suya en base al tema que investigaron, ¿sí? Máximo 4 párrafos, ¿sí? Máximo 4 párrafos. Y cada párrafo máximo de 6 líneas, ¿sí? ¿Estamos? Y me hacen una introducción sobre lo que han hecho. ¿Estamos? En el siguiente apartado corresponde describir el método de investigación que se ha utilizado para este trabajo. Entonces vamos a poner igualito, ¿sí? Igualito esta parte, porque vamos a utilizar todos el método PRISM, ¿sí? Entonces va parecido, solamente cambiando obviamente los datos que corresponden a nuestra temática, ¿sí? Aquí el gráfico igualito. ¿Y dónde cambian? Las preguntas de investigación, ¿sí? Las preguntas de investigación. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras preguntas de investigación? ¿Cuántas investigaciones abordan la definición del aula invertida? Solamente les voy a pedir que contabilicen, ¿sí? ¿Cuántas investigaciones, ¿sí?, encontraron en este caso la definición? ¿Ya? La siguiente pregunta es, ¿cuántas investigaciones mencionan el procedimiento o el proceso para poder aplicar esa estrategia? ¿Sí? Solamente contabilizamos. No quiero que redacten nada, solamente contabilizar. ¿Ya? Luego dice, ¿en qué países y en qué idiomas se ha producido la investigación sobre la estrategia que investigaron? ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos TIC utilizados en las investigaciones localizadas? Por eso yo les ponía la otra cadena, ¿no? En la cual se identifique las TIC que han utilizado otros investigadores, ¿sí? Solamente describimos. Luego dice, ¿cuántas investigaciones contienen buenas prácticas educativas? Entonces yo les voy a subir un libro para que vean ejemplos de cómo ustedes deben identificar esa buena práctica educativa, ¿sí? ¿Cuántos estudios relacionados a la temática se desarrollaron en cada año del periodo de búsqueda? Entonces, ¿cuántas se produjeron en el 2023? ¿Cuántas en el 2024? Me estoy refiriendo al grupo 1, ¿sí? En los otros grupos puede ir variando los años, ¿sí? Y esas son las preguntas que van a utilizar todos, ¿sí? Todos. El siguiente esquema de la depuración, igualito, ¿sí? Igualito, ¿ya? Solamente hay que ir cambiando solamente los valores que ustedes exploraron y que los documentos que seleccionaron, ¿sí? En cuanto a los resultados, igual tienen que leer el documento para que ustedes se basen para redactar su documento. Máximo el párrafo de 6 líneas, máximo, para describir lo que ustedes encontraron, ¿sí? Máximo. ¿Estamos? Y después de ese párrafo, nosotros debemos graficar, ¿sí? Debemos graficar con un gráfico estadístico, ¿sí? Con un gráfico estadístico, ¿ya?
Por ejemplo, este gráfico nos puede servir para determinar las publicaciones en cada uno de los años de publicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 2023, ¿cuántos se publicaron? 2024, ¿cuántos se publicaron? Entonces, se podría graficar a través de este tipo de gráfico, ¿ya? La otra semana, la próxima semana, ¿sí? Veremos Excel y a partir de ahí ustedes ya van a poder graficar. ¿Estamos? Entonces, un párrafo y el gráfico. Un párrafo y un gráfico, ¿ya? Y finalmente, este documento concluimos con las referencias bibliográficas que ustedes localizaron en relación a las preguntas de investigación. Entonces ustedes deben generar, ¿no? Deben generar en el Zotero todas, ¿sí? Todas las referencias que utilizaron para el documento, ¿sí? Para el documento. ¿Sí? Entonces, todas las referencias que ustedes consideraron, ¿sí? Consideraron para cada una de las preguntas de investigación, tienen que ir en este listado, ¿ya? No las que van a estar en la pantalla práctica, porque en la pantalla práctica posiblemente van a estar 150, posiblemente, ¿sí? No van a poner esas 150, solamente las que ustedes identificaron, la definición, el procedimiento, la buena práctica, los recursos TIC. Solamente esos documentos les consideramos para las referencias, ¿sí? ¿Estamos? Y eso es lo que deben hacer hasta el 14 de julio, ¿sí? Hasta el 14 de julio. Si tienen alguna inquietud extra, ¿sí? Yo voy a estar igual en la oficina hoy a partir de las 4, ¿sí? A partir de las 4. La siguiente semana, si ustedes quieren o desean, también puedo venir el día miércoles, ¿sí? Pero tienen que avisar, ¿sí? Tienen que avisar. ¿Estamos? No sé si los chicos y las chicas del grupo 1 tienen alguna inquietud. ¿No? Si no tienen alguna inquietud y no les toca quedarse en clases, pueden salir.